Gracias, mi querido amigo y amiga, que en este momento te conectas para escuchar palabra del Señor. Que podamos comenzar de esta manera, en el principio con Dios. Y hoy es un día de gratitud. En lo personal estoy muy feliz porque hoy 1 de julio, Ministerio Permaneced en mí tiene un año de compartir mensajes de nuestro Padre Celestial a través de las diferentes redes sociales, como lo son a través de la página de Facebook, Ministerio Permaneced en mí, el canal de YouTube, como los diferentes grupos de WhatsApp, en los cuales muchos amigos día tras día se suman para recibir contenido, para edificación, pero también con el propósito de compartirlo a sus seres queridos, contactos, amigos. Y también allí a través del Instagram estamos compartiendo las imágenes y los contenidos espirituales para que a través de todas estas plataformas digitales tú puedas compartir a aquellas personas que necesitan un mensaje del Maestro Celestial. Por lo cual te invito a que sigas adelante con este propósito de seguir compartiendo un mensaje de Jesús, el mensaje de aquel que trajo salvación para la humanidad. Nuestro desafío es estar conectados con el cielo a través de cada reflexión. El deseo de Jesús es que podamos permanecer en Él y permaneciendo en Él podamos llevar mucho fruto para gloria y honra de Dios. Y en este viaje, en este recorrido por el libro de Génesis, nos vamos hasta el capítulo 4. Y allí nos habla de la historia de Caín y Abel. Versículos 1 y 2 refiere a cómo Eva concibió de Adán y ellos tuvieron sus dos primeros hijos varones. Primero Caín, después Abel. Y allí dice que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y ya siendo grandes, habiendo pasado el tiempo, versículos 3 y 4, menciona que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que éste le trajo. Y se ensañó, se enojó, se fastidió Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta aquí podemos ver en estos versículos, en primer lugar, una familia, dos padres, los padres de la humanidad que tienen sus primeros hijos, varones, Caín y Abel, de quienes podemos decir de que fueron educados en el mismo hogar, de la misma manera, recibiendo de sus padres la misma información. Sus padres le dieron conocimiento del Dios creador del universo, de esa tierra reciente. Y podemos imaginar que ellos, siendo niños, podían sentarse con sus padres a escuchar el relato de cómo Dios cada día a través de su palabra traía todo a la existencia. Y ellos, viendo la naturaleza que los rodeaba, podían claramente ver la mano del Creador. Pero asimismo también escucharon de labios de sus padres la triste historia de la rebelión, de la desobediencia, de cómo el pecado se introdujo en este mundo, de los efectos devastadores que significó desobedecer a Dios. También escucharon de ellos de que había un enemigo allí presente, de aquel ángel, aquel querubín exaltado en el cielo que se rebeló contra los principios de Dios y cuestionó el carácter de ese Padre amoroso. Fue expulsado a la tierra y ahora estaba allí y había obtenido el dominio sobre la raza humana, sobre esta creación. También Caín y Abel escucharon que el resultado final del pecado era la muerte, esa vida eterna que Dios le había otorgado. La habían perdido por razones de la desobediencia. Pero lo más maravilloso que pudieron escuchar también de sus padres fue que Dios había hecho una promesa de un Salvador que vendría, que daría su vida y que a través de ese sacrificio todos aquellos que creyeran en Él podían obtener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero hasta que la promesa tuviera su cumplimiento en el tiempo de Dios,
Los hijos de Dios debían vivir por fe. Fe en el Mesías, en el Redentor, en ese Salvador que había sido prometido y ofrecido a la humanidad. Y esa fe la tenían que manifestar, hacer evidente a través de la adoración al único Dios en el cual podían confiar. Y Dios los instruyó acerca de cuál era el símbolo que representaba aquel Mesías venidero que traería salvación. Y claramente lo más lógico es que Caín y Abel vieron a sus padres, específicamente a Adán, como sacerdote de la casa, de la familia, ofrecer en adoración la ofrenda que era el símbolo del Mesías venidero. Pero ahora le tocaba a ellos, ya siendo grandes, tomando sus propias decisiones y siendo responsables de esas decisiones, debían ellos expresar su adoración a Dios. Y la pregunta es si lo harían conforme Dios lo había determinado o lo harían conforme a sus puntos de vista, a sus pareceres. Y allí, como hemos leído, dice que Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, pero dice que Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas, la mejor de ellas, para presentarla en ofrenda delante de Dios, lo que implica que esa oveja tenía que ser sacrificada. Y esa ofrenda que requería la muerte de la víctima, que también implicaba derramamiento de sangre, era el símbolo que Dios había estipulado, que representaba a su Hijo amado que sería enviado para salvación de la humanidad. Y aquí nosotros vemos a dos personas, a Caín y Abel, trayendo ofrendas delante de Dios con pretensión de adorar a Dios. Y ellos representan dos tipos de adoradores: aquellos que adoran conforme a los principios de Dios y como Dios lo ha estipulado en su palabra, y aquellos que adoran a Dios según ellos creen que es más conveniente. Claro, Caín podría haber dicho, bueno, pero yo como labrador de la tierra tengo esto para ofrecerle a Dios, en vez de procurar de su hermano la ofrenda que Dios requería. La ofrenda de Caín no representaba al Mesías, ya que era una ofrenda que no tenía derramamiento de sangre, era una ofrenda de rebelión. Era una ofrenda que pretendía buscar el favor de Dios, pero según las obras humanas. Y tal es así que, como leímos en los versículos 4 y 5, Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no mira con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero, Dios mira al adorador y después a lo que éste trae. Porque primero Dios mira en el adorador un corazón dispuesto a ser fiel a su voluntad. Y dice allí que Caín se enojó, se molestó con Dios. Y Dios va a razonar con Caín diciéndole, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué, Caín, te has molestado? Versículo 7, Dios le dice, si hicieres bien, lo cual implica que Caín sabía qué era lo que tenía que hacer, cuál era la ofrenda que él tenía que llevar. Él había entendido qué era lo que estaba bien, pero no obstante lo quiso hacer conforme a su voluntad. Y tal es así que Dios le dice, si hiciereis bien, no serás enaltecido, pero si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta y te va a dominar. Y mi pregunta en este momento, mi querido amigo y amiga de Jesús, ¿tu manera de adorar a Dios representa al Salvador? ¿Representa los principios de Dios? ¿Tu adoración es conforme a lo que Dios ha mostrado y estipulado en su palabra? Y por sobre todas las cosas, tu adoración es una expresión de fe en el unigénito Hijo de Dios que se ofreció para tu salvación en la cruz. Isaías capítulo 53, verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías está profetizando cómo el Mesías está representado por el Cordero que sería ofrecido, sacrificado por el pecado de la humanidad. Y Jesús, el Hijo de Dios, vendría 600 años después de esta profecía de Isaías
para llevar adelante el cumplimiento de ella. Capítulo 1, verso 29 del libro de Juan, dice que cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús, declara de él: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Claramente aquella ofrenda de Abel representaba la fe de él en ese Cristo que vendría, en Jesús el Hijo de Dios que iba a morir en la cruz derramando su sangre como el Cordero de Dios para quitar el pecado de aquellos que crean en él. Y yo quiero invitarte en este momento a que tú puedas tener la experiencia de Abel y que puedas expresar tu adoración a Dios como Abel lo hacía, siendo fiel a los principios del Señor, y de esa manera expresó su fe en el Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga.